La deducción y el silogismo. Es aquella relación que vamos a hacer entre el silogismo como un elemento de la filosofía lógica que claramente nos contribuye a organizar nuestro pensamiento para con uno de los tipos de pensamiento como lo es la deducción. Recordemos un poquitico estos tres métodos o estos tres tipos de pensamiento o de métodos para construir pensamiento filosófico junto a otros, como la hermenéutica, la tesis, la dialéctica. Bueno, el primero es el deductivo, es aquel pensamiento que parte de premisas universales, es decir, generales, y que se llegan a premisas particulares. El silogismo, pues de manera especial, el deductivo, en este caso el aristotélico, es el que desarrolla justamente este proceso, que parte de un todo, de un conjunto universal, y se llega a situaciones individuales, a situaciones concretas. Luego, el pensamiento o el método inductivo es lo contrario. Este parte desde conceptos particulares, desde situaciones individuales, y a través de ese proceso de raciocinio termina o concluye con conceptos o ideas universales. Es lo contrario. La analogía no toma ninguno de los dos elementos, ni lo particular a lo general, ni lo general a lo particular, sino que la analogía hace una serie de comparaciones, de relaciones desde lo particular hasta lo particular, y a partir de allí pues también establece conclusiones. La definición entonces que hay entre la deducción y el silogismo, como bien lo sabemos, son premisas generales por la cual pues, obtienen conclusiones o a llegar a juicios particulares a partir de la deducción. Entonces, en un silogismo vamos a encontrar, si bien es cierto que ya le hemos hablado varias veces, tres elementos, que es la premisa mayor, que esta es una generalización, un concepto universal. Luego encontramos una premisa menor, que en la mayoría de los casos es un hecho individual, un hecho particular. Y luego llegamos a la conclusión, que es la aplicación o la relación que hay entre la premisa general y el elemento o la premisa particular. Es decir, la relación que hay entre el axioma 1, el axioma 2 o la proposición 1 y la proposición 2. Veamos el ejemplo para darnos a entender cómo se desarrolla ese proceso mental, y que gracias a ello es como usted y yo hemos aprendido las operaciones básicas y las operaciones fundamentales, a leer, a escribir, a multiplicar, a restar, a dividir y todo lo que viene aquí en adelante, desde su formación profesional, desde su formación de bachillerato, desde su preparatoria, desde su formación técnica especializada, se desarrolla gracias a este proceso, y todos los seres humanos hemos aprendido o hemos asimilado los conceptos de esa manera. Entonces, viendo un ejemplo, desde la premisa general, la premisa universal, es decir, desde la premisa mayor, tenemos primera premisa: los humanos son racionales. O sea, esto es válido en cualquier parte del mundo, es un concepto mundial. Segunda premisa: Andrés es un humano. Esta sería la premisa menor, que dicho en otras palabras, es un hecho particular. Andrés, como individuo, es un ser humano. Por lo tanto, ya la conclusión: Andrés es racional. Que en este caso llegamos a esta inferencia deductiva a partir de la relación entre la premisa universal y la premisa particular. Entonces ahí tenemos la definición y un primer ejemplo, una primera aproximación de lo que es la relación que hay entre deducción y el silogismo. Ahora, en este orden de ideas, en la construcción de los silogismos deductivos, tenemos dos variables, dos principios, por decirlo así, que son el principio de conveniencia y el principio de discrepancia. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver entonces el primero, el de conveniencia, y es que cuando se establece de lo que se diga de género, deberá aplicarse en las especies. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme se inicia evaluando o definiendo en el axioma o en la preposición, perdón, la proposición, no preposición, sino proposición, o en la premisa número 1
en la universal, también se debe aplicar en la particular y por ende se debe llegar a la conclusión. Hablábamos hace una serie de semanas que para que un silogismo sea válido debe empezar con premisas positivas y debe llegar a conclusiones positivas, o viceversa, debe empezar con premisas negativas y llegar a conclusiones negativas. No puede ser, digamos, lo contrario. La falacia no puede llegar a que se inicia con premisas positivas y llegar a negativas, o iniciar con premisas negativas y llegar a positivas. Ahí hay una paradoja, una contradicción. El silogismo puede tener el cuerpo, la estructura básica, pero sería inválido. Entonces, en este caso, se parte de géneros, del género en la especie, en el género, en la primera premisa, en la universal, en la mayor, y en la particular, y la conclusión también debe ser la misma. Entonces, veamos el ejemplo. Primer premisa: los árboles tienen ramas. Ya, eso es válido, eso es universal. Segunda premisa, la menor: el pino es un árbol. Hace parte de este género, hace parte de esta especie, por decirlo así, y comparte pues esa misma naturaleza del resto de árboles que tienen ramas. La conclusión, por lo tanto: el pino tiene ramas. Es decir, me permite a mí llegar a este juicio, aplicar esta conclusión de que el pino tiene ramas por el hecho de que el pino es un árbol y que el árbol tiene ramas. Entonces, yo partí desde el principio de conveniencia definiendo que el árbol tiene ramas y concluyo que el pino, por ser un árbol, por ende, también tiene ramas. Yo no me desvié por otro lado, seguí por la misma línea. Aquí está la razón de ser de que la lógica filosófica contribuye a que el pensamiento sea estructurado y organizado, es decir, coherente. Ahora veamos el principio de discrepancia. El principio de discrepancia indica que lo que se inicia como negación, como una antítesis, como una contradicción, deberá también negar las especies y concluir de esa manera, lo que les hablaba de las reglas. Cuando inicia con premisas negativas, termina con una conclusión negativa, y cuando inicia con premisas afirmativas, termina con premisas o conclusiones afirmativas. Así como se niega el todo, es decir, lo universal, también debe negar lo particular. Veamos el ejemplo. Los filósofos presocráticos no vuelan. No vuelan, no son aves. Segunda premisa: Heráclito es un filósofo presocrático, que existió antes de Sócrates. Conclusión: por lo tanto, Heráclito no vuela. ¿Por qué? Porque Heráclito no es un filósofo presocrático que no vuele. Heráclito no hace parte de las especies de las aves, no hace parte de las especies de las gaviotas o cualquier otro animal que vuele. Entonces, esa es la coherencia y la pertinencia que debe tener el principio de discrepancia. A grosso modo, para concluir, la deducción es la forma de razonamiento que consiste en partir desde un principio general, desde ideas generales, para llegar a una idea, a una conclusión particular desconocida. Ya les hablaba que nosotros aprendimos así desde nuestra época de preescolar y primaria. Y lo que se parte desde algo universal es para llegar a algo individual, particular, que se desconoce. De lo contrario, pues no haríamos este tipo de juicios, porque si ya lo sabemos. Segunda conclusión: el procedimiento o el pensamiento deductivo parte de una aseveración, es decir, desde un prejuicio universal o general, para llegar a una aseveración o a una afirmación particular. Es decir, yo parto desde una afirmación, desde una tesis, desde un argumento universal, y pues hombre, voy a llegar a una situación particular. Yo no espero que parta de lo general para llegar a algo más general. O bueno, en el caso de la analogía, pues si parto de situaciones particulares para llegar a particulares. Listo, estudiantes. Este es pues la contextualización. Nos dedicaremos en Classroom y en Zoom a hacer ejercicios de silogismo deductivo. Gracias.